De hecho, tuve una situación con él en el baño. Él intentó violarme. Diego. En el baño. Diego Fernández. Diego Fernández. Sí. Diego Fernández, la víctima de esta situación. Exactamente. El chico. Él intentó violarme, dijiste. Exactamente. ¿En qué año? ¿En qué año de colegio, digo? ¿Qué edad Yo estaba en tenían? segundo año. O sea, 14. Sí, 14 años. Él era un año mayor, porque venía a repetir. Yo había ingresado al baño a hacer mis necesidades y él ingresa. Y bueno, yo estando en esa situación se quiso aprovechar de mí y yo no sé cómo hice, pero me lo saqué de encima. Hace 2 días en América Noticias presentamos el testimonio de Adrián Farías. Adrián Farías es un camarógrafo que trabaja habitualmente con programas de América TV, que ha trabajado y ha sido mi camarógrafo en montones de notas, lo conozco hace 15 años. De casualidad, él nos avisa a las 4:15 de la tarde del lunes. Nos dice, acabo de darme cuenta que yo era compañero de Christian Graf. Él ve a Christian Graf y lo reconoce. No había asociado el nombre de Diego Fernández Lima con uno de sus compañeros. Lo ve a Christian Graf en una entrevista, en un abordaje que le hace en la puerta de la casa Mercedes Ninzi y dice, yo lo conozco. Y empieza a leer y asocia que Diego Fernández Lima había sido nada más y nada menos que la persona que lo quiso violar en un baño de la ENET ahí de Coglan, donde se supone que se conocen Graf y Diego Fernández Lima, y eso deriva en la muerte de Fernández Lima, asesinado de una puñalada y enterrado en la casa de la familia Graf. A partir de la difusión del testimonio de Adrián Farías, se abre otro capítulo que es menos importante, pero que no deja de demostrar cómo funciona la campaña promovida, nada menos que por el propio presidente Javier Milei, de no odiamos lo suficiente a los periodistas. A partir del testimonio de Adrián Farías, que contaba lo que le había pasado. Sí. Salen todos los trolls y los periodistas chupamedia, por no decir chupa otra cosa, al estilo libertario, ¿vieron cómo es esto? Que siguen al gobierno a decir que yo mentía. Se la agarran conmigo. La verdad que fue un acuerdo, todos los productores y Soledad Lari, mi compañera en América Noticias, estuvimos de acuerdo en la potencia del testimonio. Y por redes sociales empiezan a instalar que Adrián Farías era un farsante. ¿Cómo lo hacen? Buscan en las propias redes de Adrián Farías. Él mismo se burlaba, se hacía un chiste a sí mismo cuando allá por el 2017, cuando fue el estallido del caso Maldonado, trabajando para Mauro Viale, va a la Patagonia y entrevista a un puestero. Entonces él sube una captura de pantalla donde está él mismo y el Graf dice, habla el puestero. ¿Pero por qué? Porque Mauro tenía esa costumbre de que, bueno, acaba de llegar la nota y lo hace entrar al camarógrafo, anticipame un poco cómo es la nota, todavía no la vi. Y mientras estaban cortando y editando el testimonio del puestero, iba calentando el programa y lo sienta Adrián Farías sin maquillaje y dice, sí, acabo de llegar con la nota del puestero. Nada. El Graf decía, habla el puestero. En la red social, Farías ponía, mi primera vez en cámara, en televisión, yo que soy camarógrafo, ponía algo así como, bueno, me sentí nervioso, un comentario así. Un tuitero oficialista, troll de estos que celebran a Milei, que se llama Traductor Te Ama, agarró esa captura de pantalla y puso que Adrián Farías era el puestero, porque el Graf decía, habla el puestero. No era el puestero, era el camarógrafo. Lo sacó de la red social, o sea que él leyó lo que había abajo, con deliberada mala leche, lo cortó. ¿Y qué dijo? Que ya Farías había estado en mi programa presentándose como el puestero. No había sido en mi programa, había sido en un programa de Mauro Viale. Y nosotros ayer pusimos en América Noticias el fragmento de Mauro Viale contando, o sea, quién era Adrián Farías y cómo, mejor dicho, no quién era, contando que era el camarógrafo, lo mismo que conté yo en América Noticias. ¿Cuánto?
8 años después, que sigue siendo camarógrafo. Era camarógrafo con Mauro Viale y era camarógrafo en América Noticias. Quiero decir, siempre fue camarógrafo, lo conocemos todos y por eso lo sentamos ahí, porque confiábamos en su testimonio. Ahora, pero fíjense cómo la campaña dirigida por el gobierno, porque esto es lo grave, dirigida por el gobierno, hace que otros tipos que no sabemos si no están a sueldo del gobierno arranquen a desprestigiar a un periodista que está crítico del gobierno, porque la campaña era contra mí. Era Graña, lo trajo y dijo que era el puestero. No, no era yo, era Mauro Viale. Segundo, no era el puestero, era un camarógrafo. Tuvimos que ir a buscar el archivo de Mauro Viale para demostrar, porque esto generó hasta dudas en gente de la propia redacción de América, entre colegas que me decían, che, ¿qué hiciste? ¿Cómo era el puestero? Entonces, realmente me calenté y dije, ustedes son pelotudos. O sea, son pelotudos. Le creen a los tuiteros mentirosos que, además, este tarado remata poniendo, no odiamos lo suficiente a los periodistas. Cuando en verdad, claro, nos odian porque nosotros decimos la verdad y ellos son los mentirosos. Así cortaron una frase, o sea, cortaron una captura de pantalla donde abajo Adrián Farías explicaba que él era un camarógrafo y que había ido. Entonces lo cortaron y dijeron, estuvo en un programa de Graña, que no era de Graña, era de Mauro Viale, diciendo que era un puestero, no era el puestero, era el camarógrafo. Lo cortaron y lo pusieron. Esa fue la primera mentira. Escuchen cómo nosotros conseguimos el archivo de Mauro contando que había ido a ser Adrián Farías, camarógrafo, no puestero, al sur en el caso Maldonado. Este señor es el famoso puestero. Estamos hablando de un especial del señor Maldonado. Habla el puestero, este material llegó hace 15 minutos. Lo trajo Adrián, que está aquí. Estuvo... ¿Cuánto tiempo estuviste? ¿3 o 4 días? En el sur. Acaba de llegar con ese material y uno más. Acaba de llegar Adrián. ¿Quién es Adrián? Adrián Farías, a quien están mostrando en cámara. Y abajo el graf, vendiendo la nota que va a venir, decía, habla el puestero. Bien, esta es una de las historias. La otra que sucedió es que intentaban desmentir a Adrián Farías diciendo que él había llegado a Buenos Aires en 1987 desde Córdoba y que no podía haber estado nunca en 1984 siendo compañero de Diego Fernández Lima y Cristian Graf. Entonces, a lo cual nosotros lo sentamos a Adrián Farías para preguntarle detalles de su biografía y nos explicó que él había cursado primero, segundo y parte de tercero en la ENET, donde estuvieron Graf y Fernández Lima, que había cursado 1 año y medio en una escuela evangélica, o sea, mitad de tercero y todo cuarto, y que el último año se había ido a Córdoba y que desde Córdoba había vuelto a Buenos Aires. Otra mentira más. El problema es que, como nadie labura, como nadie chequea, como nadie se fija lo que es verdad y lo que no es verdad, la gente termina creyéndole al barullo, al ruido. Entonces, los mentirosos a sueldo que se jactan y que suscriben la consigna de no odiamos lo suficiente a los periodistas, tienen la mentira fácil. En el caso de este detalle de la cantidad de años y si Farías era o no compañero de Fernández Lima y de Graf, lo publicó ya no un tuitero de estos anónimos, lo publicó un periodista, Un periodista de esto que después se hacen los investigadores, los que tienen primicias y qué sé yo. Todo mentira, todo mentira. Entonces, por eso nos odian, porque nosotros decimos algo y es verdad. Por eso odian a los periodistas críticos que no arrugan a los insultos del presidente y por eso salen a insultarnos. Exactamente por eso. No dormí. Y lo que más me dolió fue que me escriba mi hija de España, preocupada por lo que leí. Mi hija está embarazada, voy a ser abuelo a fin de año. Y que me diga, papá, ¿qué pasa? ¿Viste? ¿Por qué te están agrediendo así? Eso fue lo que más me dolió. A mí me importa un rábano lo que digan. Pero mi hija en el estado que está. Entonces fíjense lo que son las cosas. Alguien que tiene algo para decir, como en ese caso de Adrián Farías, que lo que dijo puede ser clave para entender qué pasó en esa casa de la calle Congreso, es intimidado, escrachado en redes sociales, no por él, sino porque para desprestigiar al periodismo serio. Entonces, como imaginan que todo lo que nosotros decimos son mentiras,
porque no somos obsecuentes del presidente Milei, todo debe ser atacado. En el camino arrastran y enlodan a alguien que no tiene nada que ver, porque en definitiva Adrián Farías lo que hizo, y seguramente deberá hacer, es ir a declarar a la Fiscalía y contar lo que él vivió con Diego Fernández Lima. Entonces, para que quede claro, que Diego Fernández Lima haya intentado violar a Adrián Farías, ¿cómo? Porque digo, todo es tan horrible que hay que dar hasta los detalles. Le bajó el pantalón y él ya estaba con los pantalones bajos queriéndolo violar a Adrián Farías. Le llevaba 2 años. Diego Fernández Lima había repetido 2 veces. Estaba en segundo año, pero tenía 16. Adrián tenía, en aquel momento, 14, que compartían segundo año. Lo que contó Adrián es que ese colegio era un colegio donde venían gente que venía habiendo repetido de otros lados y que eran muchachos bastante picantes, ¿sí? Y que en este contexto lo habían tomado de punto en el típico bullying y en joda o en serio lo quiso violar en un baño donde no había nadie. Con lo cual da para pensar que no era una cosa de bullying o de broma pesada, sino que lo quiso violar en serio. Esto es lo que contó Adrián Farías. Lo que contó también Adrián es que en ese contexto había una situación de particular pica entre Fernández Lima y Cristian Graf, ¿sí? Que lo gastaban a Graf porque era grandote, le decían jirafa, era un tipo tranquilo, y lo gastaban varios. ¿Qué sucedió? ¿Por qué Fernández Lima fue a la casa de Graf? Porque esto está contado por los propios familiares de él. Se fue comiendo una mandarina y dijo, me voy a la casa de un amigo. ¿Por qué fue a la casa de Graf y cómo termina muerto? Bueno, ahí se puede haber una hipótesis. Fue una pelea, fue una situación de encono que venía. ¿Y quién lo atacó a Fernández Lima? Esto es lo que tiene que responder la familia Graf, porque alguien de la familia Graf ahí adentro lo mató y lo enterró, y alguien sabía. El hecho que Fernández Lima lo haya atacado a Adrián Farías, ¿justifica que lo haya matado? Por supuesto que no. Pero es un dato que puede dar a entender cuál era el tipo de vínculo que tenía Diego Fernández Lima con los compañeros. Que en verdad debería haber sido tratado en una terapia si tenía estas cuestiones de violencia. Y sí, debería haber sido tratado en una terapia. No lo deberían haber matado. Es un adolescente, no le deberían haber hecho nada. Terminó mal la historia. Ahora, en tribunales, ahí en el Tribunal de Inmigrantes están las cámaras de televisión porque fue citado a declarar Cristian Graf. Cristian Graf es hijo de una familia alemana. Él mismo trabaja en Cencosud, una empresa de capitales alemanes, o sea, chilena, pero de capitales de origen alemán. Y se ve la diferencia física. Un tipo muy grandote y Diego Fernández Lima era un pibe chiquito. ¿Qué pasó en esa casa? Es el enigma que la justicia deberá revelar, pero pueda considerárselo prescripto. ¿Cuál fue el recoveco por el cual entró la indagatoria? Lo indagaron ahora y lo van a indagar a Graf porque intentó desviar la atención, intentó encubrir. Ayer le tomaron declaración a los albañiles. Los albañiles dijeron, sí, venía todos los días y nos decía que esto era seguramente un camión con tierra que habían traído con el muerto adentro, que había una iglesia, que había un establo, que podía hacer cualquier cosa, como se hacía olímpicamente el boludo respecto de quién era el muerto que estaba enterrado en el jardín de su casa. Por esto es que el fiscal los cita a declarar, no por la muerte de Diego Fernández Díaz, por el intento de encubrimiento por esto. Puede parecer un detalle menor, pero a partir de ahí pueden llegarse a algún tipo de reconstrucción de quién fue que mató a Diego. ¿Fue el padre? ¿Fue él? ¿Pasó algo con la hermana? ¿Pasó algo con él? ¿Sabía la madre? ¿Quiénes sabían que estaba enterrado en el jardín de la casa? La madre sabía y se quedó viviendo igual, 40 años. Este es el enigma, la parte de enigma policial que ahora va a haber que aclarar.